temas de fondo que ven los profesores. Uno ve, por ejemplo, que en marzo decenas de miles de trabajadores de la educación, profesores, profesoras, algunas de ellas cargando a sus niños, invadieron la autopista del Sol y permanecieron allí en un plantón durante muchas horas. No fue cosa fácil, por una razón muy sencilla, porque apenas el año pasado, ahí mismo, ante una manifestación similar, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron balaceados y por lo menos 2 de ellos fallecieron ahí, a manos de la Policía Estatal o de la Policía Federal. Entonces, el hecho de que estos maestros se coloquen en la autopista del Sol y la cierren durante horas no fue una cosa fácil. Es bastante más difícil que regresar al Zócalo hoy, para ponerlo en esos terrenos. Al mismo tiempo, como ustedes han visto, decenas de miles de trabajadores de la educación en 26 estados, en 36 secciones sindicales, se han manifestado en contra de esta reforma. Es hoy en día claramente una protesta que no es de una minoría, es una protesta de una enorme cantidad de docentes. Si contamos solamente aquellos que decidieron ampararse en contra de la modificación del artículo 3º constitucional, que fueron 310,000 maestros, y no contando a todos aquellos cientos de miles que no pudieron ampararse porque sus dirigencias sindicales en las secciones gobernadas por la dirección charra del CENTE no les permitieron este recurso, quiere decir que estamos hablando por lo menos de 500,000 de profesores en el país que están en contra de esto. Si presenciamos la duración del plantón en el Zócalo, el espíritu de sacrificio de los compañeros, a pesar de la lluvia y a pesar de las constantes amenazas, de la campaña mediática en contra de ellos y su persistencia en la resistencia, una resistencia que dura ya 9 meses, tenemos, creo yo, la obligación de preguntarnos por lo menos por qué es que los maestros están protestando de manera tan contundente, tan masiva en contra de una reforma constitucional que se supone es para mejorar la calidad de la educación mexicana. Por lo menos cabe el derecho que tienen los maestros a que ustedes se pregunten por qué están haciendo todo esto. Como se han preguntado también ellos y muchos en México cuando ustedes deciden hacer movimientos, movilizaciones. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Por qué salen a la calle? ¿Por qué dejan de tomar clases? Y esa misma pregunta en este momento me parece que es pertinente respecto de los profesores. Los profesores están protestando por varias razones, pero quisiera subrayar una que me parece que es la más importante. En México, y gracias a un movimiento social armado incluso, que costó muchos muertos, existe en la Constitución un artículo 123 que establece lo que son los derechos de los trabajadores y establece también lo que son las responsabilidades del Estado para proteger estos derechos. En otras palabras, ahí está, por ejemplo, que una mujer embarazada que es empleada en una empresa no debe tener cargas de trabajo que puedan dañarle a su bebé. Ahí está que la jornada debe ser de 8 horas. Ahí está que no se puede trabajar más de 40 horas a la semana. Ahí están todas las cláusulas que tienen que ver con un hecho muy simple. El que hasta el siglo XIX los trabajadores eran prácticamente esclavos. Y este artículo 123 lo que hace es decir, vamos a proteger
a los trabajadores, porque en la empresa, en el lugar de trabajo, ellos están en desventaja. En cualquier momento el patrón los puede despedir si se quejan y están entonces en una terrible desventaja. Y en el artículo 123 se establece también el derecho a la bilateralidad, es decir, que las condiciones de trabajo no se determinen a partir de lo que decide el patrón, sino a partir de una discusión y un acuerdo mutuo. ¿Y esto qué significa que sea acuerdo mutuo? Que si el patrón no está de acuerdo con algo, eso no se impone. En otras palabras, tampoco es así como el abuso ahora de los trabajadores. El patrón tiene que firmar también el acuerdo, si no, este no es válido. Entonces la ley lo que garantiza es que por lo menos haya una discusión y, de ser posible, un acuerdo en términos de lo que establece el 123. Como resultado del 123, hay una ley que se llama Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que expresa los derechos específicos que tienen los trabajadores que somos empleados del Estado, como los profesores de todos los niveles educativos públicos. Entonces, ¿qué viene a hacer la reforma? Lo que la reforma hace es decir, los trabajadores de la educación, y solamente los trabajadores de la educación de nivel obligatorio, esos van a estar fuera del artículo 123. Todo lo que tiene que ver con el ingreso, la promoción y la permanencia de estos trabajadores se reglamentará a partir de lo que decida el Congreso de la Unión, ya no en un acuerdo bilateral. En lo que decida que serán las condiciones, eso es lo que va a valer. Y en ese acuerdo, en esa decisión del Congreso, los trabajadores no tienen, no tuvieron y no tendrán, porque así está la ley, voz, no tendrán palabra, no tendrán absolutamente ningún derecho de inconformarse contra esta ley, un derecho legal por lo menos. Sí queda el derecho constitucional a protestar, eso sí, pero lo que se refiere a la legalidad, hoy, como está la modificación constitucional y la Ley General del Servicio Profesional Docente, los trabajadores de la educación, solo por ser profesores, quedan fuera de la protección de este artículo 123 y fuera de la protección de la Ley General del Servicio Profesional Docente en lo que se refiere a la promoción, al ingreso y a la permanencia en el trabajo. No solo quedan en un estado de excepción, como por ejemplo durante años hubo una campaña contra los estudiantes de la UNAM. Se decía en los anuncios clasificados, egresados de la UNAM, absténganse. Y eso evidentemente que era una discriminación obvia, un trato excepcional en contra de los egresados de esta casa de estudio. Entonces, eso ocurre. Los trabajadores están fuera de esa protección. No solo son ya trabajadores de excepción, sino que además están sujetos a condiciones que son impensables en el marco del artículo 123 y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Por ejemplo, el artículo 75 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que cuando la autoridad considere que uno de ustedes, trabajador de la educación, si lo fuera, está haciendo algo que merece una sanción, podrá iniciar un procedimiento en contra de usted, sin que se especifiquen cuáles son las causales, lo cual en el derecho es algo fundamental. Si a usted lo van a sancionar en la UNAM o lo van a correr del trabajo, la Ley Federal del Trabajo establece causales por las cuales se le puede sancionar. Y nada más por esas. No se pueden inventar causales. No se puede salir con algo, sacar algo de la manga. Entonces, con este artículo, la autoridad tiene todo el derecho a sancionar al trabajador en el momento que quiera. Este puede objetar, etcétera, pero puede iniciar el procedimiento sin mayor discusión.
Y evidentemente, compañeros, si a uno de ustedes les dicen, pues la autoridad, te vamos a iniciar un procedimiento de sanción, ya con eso es una sanción. Ya con eso están ustedes en una situación de tremenda desventaja. Ese es un artículo. Hay otro artículo, el 53, que establece que por lo menos cada 4 años, y esto no está en la ley federal de trabajadores al servicio del Estado, como tampoco lo que señalaba ahorita del 75, de que se les puede iniciar un proceso de sanción, tampoco está. En el 53 lo que dice es que cada 4 años por lo menos se les va a hacer una evaluación. Eso no está en la ley, no está en el artículo 123. Y de acuerdo con esa evaluación, ustedes, suponiendo que fueran trabajadores de la educación, quedarían entonces en capilla, es decir, tendrían un año para actualizarse, prepararse para un segundo examen. Si salen mal en ese examen, tendrán luego otro año. Si a esta tercera vez ustedes no obtienen un desempeño suficiente, quedarán o fuera del trabajo o fuera del grupo o del quehacer docente. Es decir, si ustedes tienen una plaza temporal, serán despedidos. Si tienen una plaza definitiva, podrán ser reasignados a cualquier otra área de trabajo. Pueden ser porteros, pueden ser bibliotecarios, secretarios del director, pueden ser cerrajeros, lo que la autoridad decida. Y cuando un maestro tiene 20 años trabajando frente al grupo y de repente lo pasen a ser portero o secretaria, evidentemente que esa es una sanción extrema para un trabajador. Estos son 2 ejemplos nada más de lo que contiene la ley. No quiero extenderme en este punto, pero sí quiero subrayar que esta es una de las razones fundamentales de la protesta. Los trabajadores de la educación se sienten sujetos a un trato discriminatorio, porque solo a ellos se les establece esta reglamentación. Es como si el gobierno federal o el Congreso de la Unión decretara un reglamento exclusivamente para los estudiantes de las universidades públicas, no para los de las privadas, no para los institutos tecnológicos, no para las universidades tecnológicas. Entonces, evidentemente, que el problema sería sí el contenido de esa ley, pero también el hecho de que se les está discriminando de manera importante.